Hola, 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 bienvenidos y de antemano les doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta experiencia inolvidable la cual titulamos Explorando Israel. Mi nombre es Yolimar Reyes Sin Candela y formo parte del equipo de The Truth Sin Límites. Pues bien, al tomar la decisión de hacer este viaje a Israel con mucha alegría, felicidad e incertidumbre, porque obviamente no sabíamos con lo que nos íbamos a topar, una cosa sí tenía clara: estaba decidida a grabar esta experiencia única de principio a fin para poder llevarla a todo el mundo, por supuesto. Entonces imagínense, estar ahí donde estuvo Jesús. ¿Cómo no grabar y proyectar esa experiencia única e inolvidable? Pues imposible. Por eso este documental. Pues bien, cuando llegamos a Israel eran muchas las emociones. Tengo que reconocer que también llegué un poquito perdida porque era mucha historia, muchos elementos, versículos, capítulos de la Biblia, los cuales obviamente no había leído o profundizado en su momento. Entonces, por ende, durante el desarrollo y la evolución de este documental, yo dije, yo tengo que empezar explicando un poquito sobre la historia de Israel, especialmente cómo era antes, durante y en la época del Señor, para que al momento de compartir esta experiencia con todos ustedes, pues la gente o todos pues nos podamos ubicar y así no estar perdidos como me sucedió a mí. Entonces, de antemano, de nuevo, les doy las gracias por formar parte de esta experiencia y por apoyar a The Truth Sin Límites con este hermoso proyecto, el cual ha sido preparado de todo corazón, con mucho amor, dedicación y entrega. Y bueno, todo para la gloria de Dios. La misión principal o lo que realmente espero lograr en este documental es motivarlos a conocer a Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Abran la puerta de su corazón, que el Espíritu Santo siembre una semillita de amor en cada uno de sus corazones. Una semillita que los motive a conocer a nuestro Padre, a nuestro Creador, a nuestro Redentor, a nuestro único Dios, un Dios de amor. Pues bien, comenzamos este documental con un breve resumen de lo ocurrido en el Antiguo Testamento, desde sus inicios hasta los momentos en el que el Señor llegó, para poder ubicarnos un poquito de manera más clara y sencilla en los lugares que visitamos en esta peregrinación en Tierra Santa. Nuestra historia comienza con la creación de Adán y Eva. Cuando ellos pecan, surge la esperanza, la llegada del futuro Mesías, el Mesías que vendrá a reparar el daño cometido por ellos. El Padre promete que el Mesías vendrá a reparar y a redimirnos por su pecado. De los descendientes de Adán y Eva, tan solo un número muy reducido conserva el recuerdo del verdadero Dios. Los justos se reducen a un solo hombre, Noé, quien consagra su familia a Dios. Dios lo manda a construir una barca y así pues una lluvia torrencial se precipitó sobre la tierra, llovió durante 40 días y 40 noches sin interrupción alguna. El Señor, luego de que el diluvio se acabara, mandó a Noé y a su familia a que salieran del arca junto con todos los animales que se encontraban allí. Con el tiempo, el pueblo se va olvidando de Dios y empieza a adorar a elementos de la tierra, como el sol, la luna, la tierra, entre muchos otros. Siglos después del diluvio, Dios se dirige a un hombre piadoso y justo de la región de Ur, al sur de Mesopotamia, llamado Abraham, quien es conocido como el padre de la fe. En un mundo que no quiere obedecer, él, es decir, Abraham, obedece heroicamente al aceptar el sacrificio del hijo de la promesa por ser esta la voluntad de Dios. Así pues, Abraham ofrece en un acto de fe como sacrificio a Isaac, su hijo predilecto. Isaac crece bajo los cuidados del padre. Es una familia bendecida por Dios. Con el tiempo, Isaac se casa y después de 20 años de matrimonio, nacen dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob es el hijo predilecto de Isaac. De Jacob nacen las famosas 12 tribus de Israel. De los 12 hijos de Jacob, el mejor es el más joven, José, quien por celos es vendido por sus hermanos a unos mercaderes y es llevado a Egipto. Por diosidencia, no por coincidencia,
Gracias a José, con el pasar de los años, por él ser muy querido y apreciado por el faraón, su padre Jacob y sus hermanos se mudan a Egipto. En Egipto, la descendencia de Jacob se multiplicó rápidamente y luego serán llamados hijos de Israel. Dios hará surgir de entre ellos al libertador, Moisés, quien, guiado por Dios, liberará por completo a los hijos de Israel de la esclavitud ejercida por los egipcios, atravesando el desierto hasta llegar a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Pues bien, el pueblo inicia así una aventura con Dios, la cual dura 40 años. De esta manera, por medio de Moisés, Dios ilumina a su pueblo y cuando llega al monte Sinaí, le entregan las tablas de la ley, lo que nosotros conocemos hoy como los mandamientos, para que, formando su vida en ellos, es decir, en los mandamientos, fuera de verdad el pueblo elegido por Dios. En la soledad del desierto, las 12 tribus se unen entre sí y con Dios. Los israelitas entrarán en la tierra prometida no con Moisés, sino con Josué, ya que Moisés solamente contemplará en aquel momento aquella tierra bendita desde el cumbre del monte Nebo. Símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo era el arca de la alianza. En ella se conservaba la tabla de la ley, lo que nosotros conocemos hoy como los mandamientos. Al pasar los años, el pueblo ya no quería abandonarse en la dirección de Dios y pide un gobierno semejante al de los pueblos que los rodean. Querían un rey. Pues bien, en Belén, Samuel unge al primer rey de Israel, Saúl, y más tarde unge a David. Con David, Israel alcanza la cumbre de la gloria terrenal. De su descendencia nacerá el Salvador prometido. El segundo hijo de David, que tiene con Betsabé, será el heredero del trono de Israel y su nombre es Salomón. Salomón es quien construye el famoso primer templo, en donde se guardó en aquel momento el arca de la alianza con la tabla de las leyes. Dicha arca de la alianza desaparece con la destrucción del primer templo, pues pasan los años y con ellos muchos profetas. Y a este punto el hombre adoraba a la peor parte de sí mismo. La idea del verdadero Dios estaba completamente desconocida en el mundo pagano, por supuesto. El hombre, que no había sido creado para los placeres y el pecado, pues no encontraba en dichos placeres la felicidad plena y completa. Mientras tanto, los sucesores de los macabeos, para acabar con la discordia y guerras, piden ayuda e intervención de los romanos. Estos aceptan, se adueñan de Judea, la declaran provincia romana e imponen como rey a Herodes el Grande. Judá pierde para siempre el trono y así, de manos de Herodes, surge la reforma y reconstrucción del templo, lo que conocemos hoy como el Segundo Templo. Con el pasar del tiempo nos encontramos en la plenitud de los tiempos. En las riberas del Jordán empieza a predicar el último y el más grande de los profetas, Juan el Bautista. Juan insta al pueblo a que se conviertan, porque el gran momento ha llegado. El reino de los cielos está cerca. Invita a la muchedumbre al amor y a la caridad. Un día, por fin, vio a Jesús venir a él, y es el momento supremo de su misión profética. Indica al Mesías exclamando lo siguiente: «He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Cristo recibe de él el bautismo. A la muerte de Juan el Bautista se cierra así trágicamente la última página de una historia milenaria, pero se abre otra luminosa y llena de promesas. El Salvador ya ha nacido, ya está presente y obrando en medio de su pueblo. Una vez finalizado el resumen de la historia de Jerusalén, contemplamos ahora el mapa de cómo era Jerusalén en la época de nuestro Señor Jesucristo. En el punto número 1 se encuentra la ciudad alta y ciudad baja, y aquí es donde viven los ricos y también los pobres.
La ciudad alta, ubicada a su mano izquierda, estaba conformada por las casas de la gente que tenía un cierto nivel económico y político. Por otro lado, la ciudad baja, ubicada a mano derecha, era la ciudad de David, siendo esta el inicio de la ciudad de Jerusalén. En esta área se encuentra la casa en donde es probable que se encuentre la habitación donde Jesús y sus apóstoles celebraron la Pascua, es decir, la última cena. Ahí Jesús enseñó a sus apóstoles acerca de la Santa Cena poco antes de ir al huerto de Getsemaní. Se presume que en esta área se encuentra también la casa de Caifás, donde los líderes judíos llevaron a juicio a Jesús acusándolo de quebrantar la ley y en donde Pedro lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Esta zona actualmente es conocida como el Monte Sión. En el punto número 2 se puede observar el tanque de Siloé. El agua en este tanque era usada por los sacerdotes para mostrarle a Dios que era tiempo del gran beneficio del agua. Aquí en el punto más bajo es donde David les dijo a sus soldados que se prepararan para conquistar a los jebuseos. Pues al encontrar la fuente de agua, subieron por el monte Sión y ahí está el monte Sión bíblico. Así conquistó David la ciudad que en definitiva era solo este pedacito, y en el tanque de Siloé es donde Jesús cura a aquel hombre ciego. En el punto número 3 se observa el mercado. Este mercado abastecería a los peregrinos que recorrían el camino hacia el segundo templo. Era la plaza principal de lo que históricamente se conoció como la ciudad baja de Jerusalén. Creen que allí podría haber estado la oficina del inspector encargado de supervisar los pesos y medidas de la urbe, así como el mercado que sirvió de punto focal de comercio en la zona. Está albergada la milenaria ruta conocida como el Camino de los Peregrinos Judíos, que partía desde la piscina de Siloé hasta el monte del templo, denominación judía de la actual explanada de las mezquitas, noble santuario para el Islam. Aquí fue donde Jesús se molesta y voltea las mesas, indignado por el comercio que se estaba realizando en la casa del Padre. En el punto 4 está la escalera monumental llevada por un arco de piedra inusualmente ancho que sostuvo en la esquina suroeste del monte del templo, actualmente llamado el Arco de Robinson. Fue construido como parte de la expansión del segundo templo iniciada por Herodes el Grande a fines del siglo I a.C. Los hallazgos recientes sugieren que es posible que no se haya completado hasta al menos 20 años después de su muerte. El tramo de piedra maciza se construyó junto con los muros de contención del monte del templo. Llevaba el tráfico desde el área del mercado inferior de la antigua Jerusalén y sobre la calle del Tairepion. Bueno, espero que se diga así. Hasta el complejo de la Estoa Real o Pórtico Real, en la explanada del monte. Bueno, en este caso tenemos 5, 6 y 7, que las 3 pertenecen al templo, ¿correcto? Entonces en el punto 5, en esa parte del templo, desde ahí se puede ver el Valle Cedrón y el Monte de los Olivos. El punto número 6 en el templo es el lugar donde el ángel Gabriel le prometió a Zacarías que tendría un hijo, el cual fue Juan el Bautista. En el punto 7 dentro del templo se presume que Jesús enseñó en esa zona y también expulsó del templo a los que vendían animales para los sacrificios. En el punto 8 tenemos el Monte de los Olivos. En ese jardín o huerto Jesucristo oró y sufrió por nuestros pecados. Fue traicionado por Judas Iscariote y fue arrestado. En el punto 9 tenemos la famosa fortaleza de Antonia. El mapa nos muestra una construcción enorme. En las torres radicaba el cuartel general. Ahí Herodes supervisaba todo lo que sucedía en el área del templo. Aquí, en la entrada de la fortaleza, hay 2 puertas y se llega a ver unas escaleras. Ahí es donde probablemente haya estado parado Poncio Pilatos con Barrabás y Jesús. En el punto 10 tenemos las piscinas de Betesda. Esta piscina, con 2 grandes estanques, comunicaba con el templo por un canal.
Aquí fue donde Jesús curó a un paralítico que llevaba 38 años enfermo. Esta piscina o depósito de agua servía para proporcionar agua con que lavar las ovejas y corderos antes de la ofrenda en el templo. En el punto 11 tenemos el Valle Cedrón y era el valle que servía de protección. En el punto 12 tenemos el famoso Calvario, el Gólgota o la tumba de Jesús, por así decir. Es el lugar de la crucifixión de Jesús y también conocido como el sitio del sepulcro, en el que se colocó el cuerpo de Jesús y en donde se le apareció a María Magdalena después de resucitado en el huerto fuera de su sepulcro. Tenemos el punto número 13, que como pueden ver en el mapa es el palacio de Herodes. Este palacio, lógicamente, era el poder político y el entorno es la ciudad alta que estaba formada por las casas de la gente que tenía un cierto nivel económico y político. Una vez explicado la antigua Jerusalén, ahora mostramos una comparación de la Jerusalén en la época de Jesús y en la Jerusalén actual. En la imagen se puede observar la diferencia. El trazado azul corresponde a la Jerusalén en la época de Jesús y el trazado rojo corresponde a la Jerusalén actual. En la antigüedad, quiere decir hace unos 2000 años, el monte Gólgota, donde fue crucificado nuestro Señor, quedaba fuera de las murallas de la ciudad, porque Jerusalén no era tan grande como es hoy y había unas diferencias en niveles mucho más grandes. Recordemos que Jerusalén ha sido destruida varias veces y es reconstruida sobre las ruinas y reconstruida sobre las ruinas y reconstruida sobre las ruinas. Y en aquella época la ciudad amurallada, donde estaba el templo, donde estaba la casa de Caifás y todo eso, quedaba dentro de las murallas. Y en el Gólgota, que es conocida como la zona de la calavera, era donde estaban las tumbas, porque nadie se enterraba dentro de las murallas, sino afuera. Pero eso fue cambiando en el transcurso de los siglos y entonces ahora vemos que hay unas murallas más grandes, pero ya incluyen al Gólgota dentro de las nuevas murallas. Por eso, cuando en la Biblia leemos que él salió de la ciudad, salió de las murallas, se entiende, hay mucha gente que no lo entiende porque ahora el Gólgota está dentro de la ciudad, queda muy pegado al templo, muy pegado a todas las instituciones de la época. Esa es la diferencia garrafal. Antes el Gólgota quedaba fuera. En las nuevas murallas que se construyeron con el transcurso de los siglos, el Gólgota quedó ya adentro de las nuevas murallas de Jerusalén.